todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez ha de estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así, ya no hay nada. Me quedaría toda la mañana escuchando a Jesús, a este hombre que canta, por supuesto, y al otro ni que hablar. Cuando venga, por toda la eternidad nos va a hablar. Aunque es silencioso el Señor Jesucristo, ¿eh? Buenos días, hermanos, buenos días, oyentes, buenos días, amigos. Gracias, Andrés, siempre atrás del vidrio, ahí atendiendo las necesidades técnicas de esta radio, que es una voz que habla bajito y grita cuando es necesario al mundo que necesita salvación. Gracias, muchas gracias. Sí. De verdad, gracias, Andrés. Bueno, quien les habla es Walter Darío Buceta. Viene de la zona de Wilde. Nació por el barrio norte y se crió por el sur. Buscado por el FBI, por la CIA, la Interpol y aquellos servicios que todavía no se conocen, el Mossad y todo. Bueno, sí, el 104.9 del dial de la frecuencia modulada abre el micrófono para que en el éter esta voz llegue a ustedes. Buenos días, hermanos, despiértense. Tiempo de esperanza está en el aire. Quien habló recién, Néstor Noguera. Hola, Néstor. Hola, querida audiencia, Walter, Andrés. Gracias por la recepción. Esta mañana, mucho viento, mucho frío. Decímelo que yo vine en bicicleta. Como para hacerle caso al presidente, viste que hay que economizar. Sí, es que yo sé. Es más, mi bicicleta es amarilla. Te lo juro. Sí, yo veía que te venía uno atrás tuyo con cascote tirándote y vos venías a los pedales, ¿viste? Meta, pedal y pedal. Sí. Y aparte el principal de esta república recurrió al individuo, dijo, así que yo gasto mi gas, no el gas del Estado, ¿viste? Y el Señor desde el cielo inclinado con su corazón hacia todos nosotros, los que nos reímos, los que a veces padecemos, y Él acompañándonos siempre. ¿Saben algo? Les mando saludos a todos los que llaman, a todos los que se acuerdan de nosotros. Gracias, Lucrecia, te mando un beso. Te digo que vamos a estar, como siempre, acompañándonos en la oración y pensando unos en otros. Por Melina, déjalo en manos de Dios. Marinés, gracias por el saludo. Bueno, a todos aquellos que nos llaman. Juan, te mando un saludo. Espero que tu hijita Janina ande bien. Tu hijita ya debe ser bastante grande, ¿no? Sí, ya es grande. Sí. Ya es grande. Ya es mamá. Ya es mami. Bueno, les mandamos un beso y un abrazo. Agradecidos por los saludos. Sepan que en el 104.9 del dial, esta audición y otras audiciones de toda la grilla que corresponden a la cadena JCB o JCB, Jesucristo bendice, son retransmitidas
en especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.n San Clemente del Tuyú, también Argentina, pero en la costa atlántica, Zorobabel AM, amplitud modulada 1540 Monte Grande. Todos esos lugares retransmiten todos los programas que esta grilla lleva a cabo, a través de todas las personas que componen, dirigen esta radio, esta audición, y el Señor lleva su palabra a través de este medio que se llama radio, a todos los lugares y rincones posibles donde es necesario que una persona lleve aliento en su vida para levantar los ojos al cielo y saber que el Señor Jesucristo va a volver. Aquel que anduvo por esta tierra volverá, y entonces todo mal que aquí acontece se acabará. El maligno no engañará más y nosotros viviremos al lado de él por siempre. Promesa de felicidad eterna. www.radiojcb.com.ar es otra manera de escuchar esta radio. A través de la compu, a través del internet, www.radiojcb.com.ar. Los teléfonos son el 42640686, líneas rotativas. Ahí nos llaman, cualquier necesidad, saben, siempre lo decimos. A veces podemos hacerlo, a veces no podemos hacerlo, y tenemos una sincera relación con nuestros hermanos, oyentes, amigos. 42640686, líneas rotativas. El SMS es el 1169093500, WhatsApp. Líneas al aire, está a tu disposición la línea al aire, sigue en pie eso de que quieras llamar y decir lo que vos quieras. 42640648, 42640648 es el teléfono para que llames y hablas al aire. Andresito te va a poner al aire, Andrés, nuestro querido hermano amigo. Bien, hermanos, saben, muchos hermanos llaman pidiendo oración por sus dolencias, a veces solamente porque quieren agradecer, y acá nosotros no hacemos un culto porque decimos que cada uno en su aposento, en su interior, en la cocina de su casa, en soledad con Dios, debe tener sus palabras de oración. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener confianza con papá. Nuestro Creador es papá, y Él quiere que hablemos a cara descubierta. Por supuesto que el pecado nos tiene velados a su presencia, hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca en el cielo y todo eso se acabe. Vamos a hablar con Él, como se dice en inglés, face to face, cara a cara. Pero hablen con Él, díganle lo que tienen. No es que Él no lo conozca, sino que nosotros necesitamos saber que Él es un papá amoroso. Es el deseo de nuestro Dios y Padre escuchar de nuestra misma boca el dolor que nos está aconteciendo, ¿no? Porque no hay hombre humano que pueda interceder por nosotros ni presentarle nuestras necesidades y dolor que uno mismo. Pero vos me puedes decir, Walter, sí, voy a orar por vos, pero mi dolor, mi sufrimiento lo siento yo. Y eso nos tiene que alentar a uno mismo a acercarnos al trono de la gracia y saber que hay sangre en abundante y sangre bendita que fue derramada por nuestras necesidades y inquietudes, y de saber tener la plena certeza que Jesucristo dice que fue tentado en todo, y Él sabe mejor que nadie nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Él le dice, sí, papá, está sufriendo, porque Él lo sufrió, y mucho más que nosotros, obviamente, ¿no? Pero Él sabe del dolor humano que sentimos, que a veces un pequeño dolor para nosotros es mucho. Por eso de esta mañana te alentamos a que tengas certeza que Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, está en los cielos esperando tu oración, tu clamor, porque Él lo conoce. Este programa se llama Tiempo de Esperanza, y lo que acaba de decir mi hermano Néstor es totalmente así. Él, programas atrás, 2 o 3 programas atrás, trajo un tema que es el Apocalipsis 5, ¿te acordás, Néstor? Sí. Donde el único digno para abrir ese libro, los libros del juicio, era nuestro Señor Jesucristo, porque Él padeció por eso. Él padeció y triunfó.
Y ese triunfo es un regalo a cada alma, a cada creador, a cada creación, perdón, a toda la creación, a los animalitos, a los hombres, a los árboles, a este mundo que necesita volver a las manos del Creador. Fue arrebatado por su enemigo, por Lucifer. Las razones solo él las conoce, y como conoce las razones ha sido triunfante, y en Apocalipsis 5 aparece como triunfante. Por eso este programa se llama Tiempo de Esperanza, porque esperamos que cuando él vuelva nos presente todo ese porvenir eterno, que en esta condición, claro, es difícil. Por eso entendemos a los hermanos cuando nos llaman y nos dicen, me duele esto, y cuando a uno le duele, es muy difícil poder levantar la vista, pero los convocamos a eso, a que levanten la vista y esperen. Tal vez la dolencia se vaya, o tal vez no, tal vez permanezca. Nuestra prédica no apunta a que si vos estás mal, Dios no te mira. Por el contrario, si vos estás mal, Dios te mira con su verdadero cariño. No que haya un cariño mejor de Dios, sino que es el mismo, solo que Él tiene más cuidado por aquel que necesita más. Por eso nos advierte a nosotros, que nosotros tengamos cuidado por los más chiquitos. Porque es necesario que hagamos las cosas que son a lo formal, a lo religioso, que vayamos a la iglesia, que oremos, que leamos su palabra, que atendamos todas estas cosas que hacen al ritual de lo formal. Pero lo importante en el servicio de Dios es el pecador necesitado. Porque el pecador no necesitado, que hago esta acepción no porque los pecadores no necesitemos, lo que necesitamos es a Dios mismo. Pero es cuando uno tiene medianamente, por decirlo de alguna manera, cubierta esa necesidad, debemos en el lugar santo propiciar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que está en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, para perdón de pecados. Porque el problema grave que tenemos todos los pecadores es no verle al Señor por el velo del pecado que nos cubre. En general, estas cosas no son cotidianas para nosotros porque nos envuelve la carga cotidiana de las cosas, de salir a buscar el dinero, de salir a buscar trabajo, de tomar el colectivo. Nos distraen las cuestiones del mundo, los noticieros, nos distraen nuestros males en el hogar, que nos contestan mal, o en la calle, alguna discusión personal o de otra persona. Y estas cosas no se ejercitan en pensamiento espiritual. No se piensa, porque se piensa que lo material no tiene nada que ver con lo espiritual. Sin embargo, tiene lo mejor para nosotros, que es poder descansar en el Señor. Reposar mental y físicamente en el Señor. Hoy es sábado, es día de reposo. Es día hecho para el hombre. Es el cuarto mandamiento. Y hoy, aunque les parezca mentira, en este mundo de pecado se cuestiona el sábado como día de descanso. Pero en el cielo y en los mundos creados no caídos, el sábado es el privilegio de encontrarse cara a cara con el Salvador. Hoy con... Sí, decí. Me río, ¿no? Un poco, me río sanamente, no... No de burla. No de burla. Claro, claro. Lo que habrá sido para Adán, ¿no? Porque su primer día fue de descanso. No es que Dios lo ordena, anda a laburar, anda a cuidar esto, no. Su primer día fue descansar. Y qué lindo que saber que tenés un papá que es Dios, que es dueño de todas las cosas, y que Él no te creó para cuidar sus cosas como un esclavo, sino Adán lo que debería sentirse era hijo y descansar en su papá y disfrutar de todas las cosas que Dios había hecho para él.
Mira, Néstor, yo hoy traía queridos hermanos, oyentes, amigos, había traído un tema en particular. A mí pero es personal la cuestión, ¿no? Yo no sé si ustedes lo van a compartir, desde ya tengan sus Biblias a mano, saben que nosotros siempre recomendamos eso, porque de lo que nosotros hablamos está escrito, y la Escritura y el Espíritu de Dios alumbra a cada uno por sí mismo. No necesitan de mí para saber que yo los voy a instruir al respecto de la palabra escrita. Yo tenía la mamá de un amigo que ella no leía, ¿viste? Muy viejita, en el Chaco. Y sabía la Biblia casi de memoria. Sabía dónde se encontraba cada versículo. Entonces, cuando quería decir algo que era referente a eso, él señalaba y le pedía a la persona que leyera. Es maravilloso. El Espíritu de Dios es maravilloso. Bueno, mi hijo cuando era chiquitito no leía y sabía la Biblia de memoria. Y yo pensaba que leía, hasta que un día tuve una dificultad con la maestra porque me decía, no, sí lee. No lee, sabe de memoria, le digo. Pregúntale si la L con la A la puede pronunciar. No sabía. Hipólito de chiquitito sabía los versículos de memoria, pero no sabía leer. Y eso es impresionante, porque el Espíritu de Dios quiere que nosotros participemos de las cosas de Dios, las escritas y las no escritas. Así que yo tengo un tema en particular, les decía, que me preocupa. ¿Por qué? Porque hay hermanos que, pensando que hay hombres que son instruidos más que otros en la palabra, le adjudican algún rol especial, y a mí eso me genera problemas, porque el mundo funciona así. Entonces, para mí, la señora expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o el señor Mauricio Macri, nuestro actual presidente, o el presidente de Estados Unidos, o cualquier dignatario del mundo, es igual que cualquier otra persona. Frente al Evangelio, todos tienen igualdad. Y en las comunidades religiosas se suele dar que las personas mismas, no es culpa ni siquiera de ellos, de aquellos que se dicen conocedores de la palabra. Así que los convoco a ir a la primera carta de Timoteo, primera de Timoteo 6:3. Si tienen su Biblia a mano, Timoteo es un libro bastante difícil. Vieron que acá hay un montón de libritos juntos, Tesalonicenses, están todos juntitos. Después de Tesalonicenses viene Timoteo. Acá en mi versión es la versión internacional. Yo voy a empezar a leer en el capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende, no entiende nada, porque es un cabeza dura, dice Pablo. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carente de la verdad. Cuando dice de mente depravada se refiere a mente original, a gente que pelea por cualquier cosa, no se está refiriendo a la depravación de otro índole. Pero ahora va a explicar el resultado de este tipo de prácticas. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Miren ustedes, fíjate, Néstor, qué fácil que lo resume Pablo. Él, que sabía de esto porque era un predicador por excelencia, antes de conocer al Señor Jesucristo y después de conocerlo, porque antes predicaba la ley y después predicaba al Señor Jesucristo. El principio y el fin de la ley predicaba después Pablo, y él no tomaba un peso de la hermandad. Cuando se refiere a las ganancias en este texto,
se refiere al dinero, concretamente. Entonces, cuando alguien hace este tipo de prácticas y habla de la falsa religión, de lo que está hablando es de que no toma dinero, que no hace como las cosas. Vos cuando trabajás, yo cuando trabajo por el dinero, para ganar mi sustento a través del dinero. Bueno, la religión de Jesucristo no es así. Es más, Pablo en algún otro texto dice, bueno, si ustedes tienen necesidad, tomen de ese dinero. Pero él no los consideraba evangélicos o predicadores conforme a la voluntad de Dios. Continúa en el versículo 6. Verso 6, capítulo 6, verso 6 de Primera de Timoteo. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Mirá lo que dice. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Y ahí es donde digo lo que dije al principio. En esta frase nos igualamos todos. Porque la señora Merkel, primera ministra de Alemania, se va a ir igual que yo, sin nada de este mundo. No sé, mi papá se fue sin nada de este mundo. Como vino, se fue. Aquella frase del Señor en el Edén: polvo eres, y al polvo volverás. Es algo que nos iguala a todos. Es más, los rockeros lo tienen como lema. Vos ves que Keith Richards tiene una calavera en el anillo. Tiene un anillo por calavera, tiene una calavera por anillo. Y en su guitarra eléctrica tiene una calavera. Hay muchos adoradores de la muerte. ¿Por qué? Porque saben que todos terminan en el lugar donde todo empezó. El Señor tomó polvo, barro, sopló y nos dio vida. Porque Él es el hálito de vida. Jesucristo es el hálito de vida. Así que aquellos que quieren ejercer la religión de otra manera, lo único que hacen es echar ¿qué? Carga sobre sí mismo. Por supuesto que Pablo dice que la predicación del Evangelio es ganancia, que sí es ganancia, es riqueza. Uno es millonario predicando el Evangelio. Y uno, viste, nosotros vemos en el mundo todo como uno no se conforma con nada, más tiene, más quiere. Y eso solamente la equidad lo da el Señor Jesús. Al saber que somos ricos con su perdón, su misericordia. Y si bien Dios sabe que tenemos necesidades de una casa, de comer, y Él lo va a proveer. Pero está el riesgo ese de enriquecernos con el afán de querer estar mejor. Y el tema es que nunca se sacia el corazón. Nosotros hemos visto por el noticiero ese hombre que fue con un montón de plata, lo puso en un convento, a las monjas, todos están escrachados ahora. Son como 9 millones de dólares, pobres monjas. Entraban en los cosas y ya todos están, viste, están todos ensuciados, todos pegados, todos, sí. Y uno lo comenta, lo ve porque hubo una cámara que lo puedo filmar y avista. Pero ¿cuántos casos habrán? Que no sabemos. Que solo a los ojos de Dios están a la vista. Y todos tenemos un hombre oculto ese, sí, que no se nos da la oportunidad nomás. Bueno, vos sabés que yo mientras hablaba todo esto, en mi interior meditaba y decía, ¿por qué el hombre junta? ¿O por qué yo tengo esa tendencia a querer juntar? Viste que en el desierto, cuando el pueblo de Israel trashumaba con la presencia misma
de la manifestación de Dios, ¿no? Sí, Dios mismo, por supuesto, en la columna de fuego durante la noche para que el pueblo vaya calentito, y en la nube durante el día para que el sol no los queme, no los abrace. Estaba la provisión del maná, de la comida día a día, y resultaba que el viernes recibían doble ración, y el maná caía en abundancia, sobraba maná. Pero Dios recomendaba no juntar el doble, salvo con la excepción del viernes. Para el sábado no hacer nada, descansar, tenerlo como descanso. Y los hombres juntaban doble ración de maná y se pudría, la comida se pudría. Al día siguiente no la podían. Pero existe esa ambición de creer que, como hay proyección, por las dudas si falta. Ahora, el compromiso del Señor es que no va a faltar. Es al revés. Claro. Por eso Dios nos llama la atención, me llama la atención diciendo, deja esa falsa expectativa tuya, Walter, déjala de lado. Déjala porque no te conviene. Porque uno cree que juntando se hace Dios de sí mismo. Yo voy a tener 3-4 días más, como dice un amiguito, un hermano en Cristo me dice, no, yo un canutito tengo, 5 o 6 mil pesitos guardados por las dudas, ¿viste? Que yo digo, está bien, no está mal, pero ¿cuánto dura eso? De verdad, meditémoslo, ¿cuánto dura? Nada. Hoy das media vuelta y esos 5 mil pesos hicieron así, se fueron. Bueno, mis hermanos, estamos en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, verso 8. Continúo leyendo. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Mira, como si lo hubiésemos hecho una premonición, era lo que veníamos hablando. Juntar no sirve nada. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Hasta en eso peligramos. No quiere decir que si tengamos dinero en abundancia dejemos de creer en el Señor Jesucristo, sino que es una posibilidad bastante cierta de que abandonemos la fe primera, el amor que nos tiene el Señor Jesús, que nos hace devolverle, por decirlo de alguna manera, el cariño. ¿Viste cuando una persona te trata bien? Vos sí, ¿por qué me trata bien? Entonces lo empezás a tratar bien por empatía, ¿viste? Vos te caes simpático, pues si te trata bien te caes simpático. Con Jesús pasa lo mismo. El Señor viene, se te gana un costadito, se te pone, hasta que el Señor, por su confianza, porque es confiable, abarca todas nuestras cosas. Entonces ya después le entras a dejar en manos de Él hijos, esposas, familia. Eso es lo que hablaba con una hermana recién. Una hermana me decía, estoy preocupada por mi hija, porque mi hija conoce los caminos del Señor. Y ahora tengo una nietita y yo quiero que ella consagre a mi nietita al Señor. Y yo casi inconscientemente le decía, déjala en manos del Señor. Porque nos vamos a poner contentos los dos cuando nos demos cuenta que llega un testimonio por parte de ella diciendo, sí, sabes que el Señor me asistió en tal cosa. Nuestros hijos están en manos de Dios. Mi amor por Hipólito, que me lo dio mi Dios, por mi hijo, está en manos de Dios mismo. Yo le citaba un versículo que dice Jeremías. El Señor le dice, dile a mi pueblo que yo me hago cargo de sus hijos. No se cobrará los pecados de los hijos a los padres,
y los pecados de los padres a los hijos. Porque esto que te decía al principio, cada uno de nosotros por sí mismo debe ir a Dios y arrodillarnos en nuestros aposentos para hablar con Él. Por eso por un lado me entristece a aquellos que creen que la religión es un medio de ganancia, y por el otro lado me provoca bronca, ira si querés, porque hay hermanos que en confusión creen que esos hermanos tienen algún aspecto de dignidad que se los puede atender más que al resto. Además que, como dice Pablo después, por esa ambición de ganancia provocan todo tipo de males, porque empiezan a hablar mal entre hermanos, empiezan a decir, no, mirá aquel, y si alguno quiere ser, no sé, director de grupo, o quiere ser anciano de iglesia, o pastor, y empieza a provocar... Imagínense si esto pasa en el mundo religioso, ¿qué no pasa en el mundo secular, no? Lo que decía recién Néstor, si eso lo vemos, ¿cuántas cosas hay de las que Dios hace presencia y asiste a maldad, a codicia, a vanidades, a conspiraciones? Bueno, los gobernantes sufren conspiración permanentemente, los gobernantes de este mundo. Y es doloroso, triste verlo. Yo casi le pido a mi esposa, casi se lo suplico, no pongas más el noticiero, te lo suplico. Te pido por favor no lo pongas. Porque es triste, ¿viste? Es muy triste ver cómo se trata mal el ser humano. Quería leer lo que estamos leyendo, unos versículos anteriores, 1 Timoteo 6, el versículo 1. Pablo empieza, ¿no? Se ve para traer claridad, ¿no? En la vida diaria, aquellos que han aceptado al Señor, así sea cualquier clase de situación que estemos viviendo, ¿no? Seamos pobres, seamos ricos, seamos esclavos, seamos libres, Dios tiene enseñanza para todo. Dice el versículo 1, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Está hablando de la palabra, ¿no? Y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Antes se ve que antes a las personas se las vendían, ¿no? Como esclavos. Claro, sí, nosotros no conocemos la esclavitud en ese sentido, nosotros, sí. Y se ve que había... Salvo con los jugadores de fútbol. Sí. ¿Viste que son casi esclavos los jugadores de fútbol? Bueno, vemos que acá la gente en la antigüedad, en aquellos tiempos del Señor, no se las vendía a gente rica, y generalmente esa gente era esclava por toda su vida. Hay que ver en qué momento ellos podían ser libres. Pero acá Pablo exhorta a los creyentes que de alguna manera están sirviendo a sus amos, que les sirvan de corazón, ¿no? Y también si en algún caso ellos llegasen a tener sus amos, por así decirlo, que son creyentes, no lo tengan, no, porque vos sos mi hermano, yo no voy a hacer las cosas como tengo que hacer. No, servirle de corazón, dice. Y acá vemos que Dios sabe nuestra situación, seamos esclavos y seamos libres. Y como decía vos, Walter, lo que leía: nada trajimos y nada nos llevaremos. Así sea el siervo que atiende las cosas de su amo, nada trajimos y nada nos llevaremos. Fíjate, Néstor, que los faraones hacían un esfuerzo bárbaro. Se hacían construir tumbas inmensas. Bueno, hoy en día, si vamos al cementerio, veremos las diferencias sociales. Porque las personas piensan que hay trascendencia, que después de la muerte hay algo. Claro, sí, yo voy a tomar tus palabras, Néstor. Yo no me río de burla.
Me río porque me hace libre saber que después de la muerte no hay nada. Porque iguala la condición de los seres humanos. La muerte es un estigma que el hombre mismo trajo al mundo, al Edén, en principio, sin obedecerle a Dios al respecto. Hemos tenido, no sé, pero no quiero mentir, pero fácil, 100 programas al respecto hablando de este tema, del Edén y la desobediencia que trajo la muerte. Y la muerte irremisible, como dice la palabra de Dios. Solo el que ha podido remitir desde su obediencia pecados es el Señor Jesucristo. Por eso le traía grandes conflictos con los que tenían falsa religión. Los fariseos lo perseguían al Señor Jesús día y noche para provocarlo y tentarlo, porque Él perdonaba pecados. y ellos tenían el sistema sujeto para que los pecadores, que no eran perdonados, vinieran con sus culpas a los pies de ellos. Y vos fíjate que en un momento en nuestra historia de la humanidad había algo establecido como una iglesia, como representante de Dios en la tierra, y como que la iglesia tenía derecho a perdonar pecados, ¿no? Y la iglesia, yo me acuerdo en la época de Martín Lutero. Claro. La iglesia... Sí, instituida. Sí, oficial, estatal, digamos. El catolicismo. Perdonaba pecados, pero colgaba. Claro, la bula papal. Claro. Y vemos que el pueblo en aquella antigüedad aceptaba esto. Claro. Yo me acuerdo, vi una película de Martín Lutero donde iba una mujer que era pobre en aquel tiempo. Inglaterra era muy pobre para las clases bajas, ¿no? Y ella se iba con su hijita que era manca, le faltaba una pierna, y se iba con su poco ahorro que tenía para pagar el carro. Y justo se cruza con Martín Lutero, y Martín Lutero le dice: no, compra sustento para tu hija, le dice. Y ahí le habla del amor de Dios, de la gracia, que el perdón de pecado no se paga, no hay cómo pagarlo. Y Lutero le hay sangre abundante que te ha perdonado a vos. Y pobre, esta mamá venía cargando esa culpa: mi hija nació así por culpa mía. Y por eso, y como comentábamos ahí, cuánta gente lucra, ¿no? Con esto de querer perdonar, y cobramos. Es que parece que no está ese tema, que pareciera como que ese tema está solucionado. Por eso es que el catolicismo nos absorbe ahora y no nos llama más protestantes, nos dice hermanos, como si la institución católica, como monárquica que es, a un Dios de este mundo, no nos llama más protestantes, ahora nos llama hermanos. Porque lo que se protesta concretamente es el pago de nuestros pecados, que es por gracia. Dios nos los ha regalado, es un regalo. Por eso el texto dice que por supuesto que hay ganancia en la prédica. Si bien Pablo, ¿qué dice en otro lado? Dice: yo soy rico, millonario soy, pero ¿qué pasa? Para con Dios soy deudor, y jamás voy a poder pagar esa deuda. Y todo lo que hago en bien me es contado por deuda. No se suma a mi salario. Me es contado por deuda, dice Pablo. Pablo dice: yo que agarré la bicicleta, hoy salí a las 6 de la mañana. Yo decía, y venía viento en contra, decía: Señor, yo voy a ir hacia vos como esperándote. Pero cada pedaleada que daba, sabía que debía más. No es flagelación, no intento hacer lo que hacía Lutero en aquel convento de Luxemburgo, creo que era, no sé dónde, o Edimburgo, no me acuerdo dónde.
Y él arrodillado, subía las escaleras arrodillado y se pegaba con un látigo en la espalda para pagar esa deuda impagable, hasta que Dios le trajo un versículo a su mente: el justo por la fe vivirá. Aleluya, como dice Radamés Fernández, aleluya. Dice, clean caja, claro, clean caja. Es que no hay otra manera de expresar tanta alegría. Hermanos, yo espero que ustedes estén gozando con nosotros, porque el cielo quiere nuestro arrepentimiento al respecto de este pensamiento. Lutero fue perseguido por casi toda la Europa del Este. ¿Por qué? Porque el hombre era perseguido porque descubrió un día, como monje católico que él era, que era mentira lo que estaba pasando. Y no sé de dónde el Señor le dio fuerza para decir: no, muchachos, esto no es así. Pegó 99 máximas en la puerta de su iglesia. Y hoy el mundo religioso nos quiere entibiar a nosotros. Nos quiere dar de tomar un poquito del vino de la verdad con un poquito del vino de la mentira. El Evangelio es un regalo. Jesús es un regalo. La persona de Dios hecha carne en la persona de su Hijo es un regalo. No es... Si a mí se me ocurre en algún momento, es como si yo quisiera pagarle a mi papá lo que me dejó. Es imposible, me lo dejó por heredad, es una herencia. Pablo habla de esto como de nosotros como herederos, hablando de nosotros los gentiles, a los que Dios no sacó del pueblo de la tierra de Egipto como esclavos. Nos libertó de la esclavitud del pecado y nos insertó como gentiles en el tronco madre de ese pueblo. Por espiritualidad somos judíos nosotros, como nuestro Señor Jesucristo. Todos pertenecemos a la tribu de Judá, libres y esclavos del amor al mismo tiempo. Sí. Quisiera volver a repetir el versículo 3, ¿no? Dice, si alguno, en esta versión que la tengo yo, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina, que es conforme a la piedad, está envenecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, hombres corruptos de entendimientos privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo, ¿no? Mirá vos lo que dice Pablo: apartate, andate al lado de esa gente. Te van a destruir, te van a... No te quedes no te pongas a discutir. Es como hablar con la serpiente. Yo sé que es un ejemplo casi extremo, pero es como cuando Eva habló con la serpiente. Ya no hay defensa contra eso. Es meterse en la boca del lobo. Hay que apartarse de esa gente, porque además la falsa simiente es como Caín, te va a ir a buscar. Ya de por sí somos perseguidos, ya por el solo hecho de ser discípulos de nuestro Maestro Jesucristo, somos perseguidos. Por eso el Señor da una bienaventuranza, podría decirse especial: bienaventurados aquellos que son perseguidos en el nombre de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque si mi maestro fue perseguido, ¿cómo no voy a ser perseguido yo? Lo que hizo Caín fue a buscarlo a Abel, lo llevó al campo engañado, lo tomó del hombro y le metió un huesazo en la cabeza. Lo mató con un hueso, ¿saben ustedes? Le destruyó el cráneo. Y Pablo dice en un versículo por ahí que la sangre de Abel clama desde la tierra pidiendo justicia.
Pero una vez más el Evangelio se levanta, destruyendo el polvo mentiroso del hombre, para decir que la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel. Y calma toda sed de justicia, como Jesús le promete a la samaritana. Saltará agua de vida. Y nosotros andamos por ahí entonces diciendo que nosotros tenemos el privilegio de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Sin haberlo visto, testigo. Porque el testimonio es vívido. Porque ¿quién nos ha tratado con justicia en este mundo? Nadie. Por lo menos a mí es una... Lo digo desde lo subjetivo. Néstor, qué lindo que lo hayas leído otra vez. Repasado de nuevo. Porque ahora toma más sentido el texto. Pablo le escribe a casi un hermano, porque Timoteo era un hermano en el Señor para Pablo. Sí. Anduvieron mucho tiempo juntos. Timoteo le llevaba las cosas y, no sé, me parece que era un poco más joven que él. Sí. Pablo ya estaba casi al final de su carrera. Mucho más joven que él era. Es más, le recomienda, le dice, bueno, tomate un vasito de vino, porque tus enfermedades estomacales te traen problemas. Pero viví libre. Se ve que había problemas en las comunidades que estos dos hombres habían visitado al respecto de la predicación del Evangelio. Sí, notemos que eran ciudades ajenas a las cosas de Dios, eran todas ciudades paganas. No había un conocimiento pleno de Dios, del Evangelio. Recibían por parte y después Pablo tenía que ir o lo mandaba a Timoteo a firmar las iglesias. En este caso le manda la carta a Timoteo para que la hermandad no sea engañada por estos hombres, ¿no? Que lucraban, venían con una vestido de piedad, pero lo único que querían era lucrar, porque le encontraron la beta, ¿no? Che, acá podemos hacer negocio con la hermandad. Claro. Mirá lo terrible. Entonces ahí Pablo le manda, con estos hombres no se junten, ¿no? Pero ¿saben por qué, hermano? Nos quedan 3 minutitos ya, ¿no? Pero ¿saben por qué lo decimos? Porque el Evangelio es de gracia, es regalo. Claro. Dios no permite que su cosa que es regalo sea mentira, la tomen por mentirosos. Claro, una de las cosas, Walter, que me quería decir, no seamos ingenuos, como hijo de Dios no nos llama a ser ingenuos ni tontos en las cosas de Dios. Por eso la palabra de Dios exhorta a Pablo, ¿no? Que cuidaba a las iglesias que estaban siendo adoctrinadas por el Señor. En esta carta manda a la iglesia a que tengan cuidado de esta clase de gente y que no estropeen la sana doctrina del Evangelio, de ser salvo por gracia. Y acá venían otro hombre, no es todo tan así, acá hay que pagar, el perdón se paga, hermano, no es todo tan así, acá hay que hacer sacrificio, acá hay que hacer algo, no crean que... Entonces, ¿qué están haciendo? Están apartando de la sana doctrina del Evangelio y se empiezan a meter otras cosas. Sonó el teléfono, mi chino, perdóname que te interrumpa. Hermano, volví a llamar. No llega el teléfono. Estamos como la selección que va, ¿cómo se llama acá? A los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Carecemos de jugadores en esta. El presupuesto no nos da. Se lo llevaron otros. Estamos como en la AFA. Pero no nos quejamos, vestirnos. Nos falta comida, no nos falta matecito tampoco. Andrés nos asiste. Nos faltan 2 jugadores, el número 10 y el arquero. Hacemos lo que podemos, el 2 y el 3 y bueno. Le mandamos a los dos, al de los incunables, a Raúl Ibañez, le mandamos un abrazo, que está en la costa, que fue a saludar a su nietita que cumplía años, y a Jan también, que se perdió la sube. Bueno. Se le perdió la sube y no pudo. Bueno, Néstor, que un abrazo grandísimo a nuestra querida audiencia de esta radio. Hermanos, le mandamos un abrazo. Apelamos a esto no por bronca, sino para que no por envidia sino para que no se dejen engañar. Dios no cobra lo que él ha regalado. No. Por eso somos felices, Chino. Sí, muy felices. Bueno, yo le llamo Chino a Néstor porque si ustedes lo conocieran, se van a dar cuenta por qué le digo Chino. Bueno, Néstor, gracias. Te mando un abrazo. Andrés, gracias.
Nos estamos yendo, quédense aquí en JCB Jesucristo Bendice. Los esperamos el próximo sábado en nuestro pequeño tiempo de esperanza. Hasta el próximo sábado. Chau, chau. Donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo